Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. En esta ocasión les saludo desde la vereda El Sanza y el río que lleva también su mismo nombre, municipio de San Juan de Arama, en el Meta, en Colombia. Que Dios les bendiga a todos, gracias por ver este video, por compartir, por los mensajes que escriben, y seguimos orando por los hermanos y amigos que viven en Perú y que sufren a causa de los desastres naturales que han ocurrido allí. Seguimos en oración por ellos. Hemos llegado al final del trimestre que ha sido dedicado al Espíritu Santo y la espiritualidad. Así que hemos estado en compañía de ustedes durante todos estos sábados y estas semanas que han pasado, y les agradecemos por eso y les invitaremos a que continuemos juntos a la distancia, avanzando y creciendo en el camino del Señor y en el conocimiento de su palabra. Quédate con nosotros para el repaso de esta lección dedicada a la obra del Espíritu Santo. El verso base para esta semana lo encontrábamos en Romanos capítulo 15, verso 13, donde nos dice la Escritura: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, básicamente estudiamos dos aspectos muy importantes de su ministerio. Primero de ellos, nuestra seguridad de la salvación, cómo nosotros llegamos a creer que somos salvos gracias a la obra del Espíritu Santo, lo que ha hecho el Señor Jesús en nosotros y por nosotros, y el Espíritu Santo nos guía a comprender esto. También tenemos la gloriosa esperanza que impulsa nuestra vida como discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza que nos da a nosotros la fortaleza para avanzar en el camino del Señor y para creer en Jesús? Eso descubriremos en el estudio de esta lección. Entonces, el Espíritu Santo, hemos de decir que Él nos lleva, entre otras cosas, su obra consiste en hacernos ver cómo nosotros somos en una condición pecadora, tendientes a las cosas malas, y cómo eso debe llevarnos y conducirnos al arrepentimiento. Vamos a leer, para dar un sentido y un soporte bíblico, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, el verso 7 y el verso 8. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este pasaje bíblico nos muestra en detalle lo que es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, entre otras, es guiarnos y convencernos de pecado. En primer lugar, de pecado. Hay muchas personas, y esto es una tragedia, cuando los seres humanos y nosotros que asistimos a la iglesia y que seguimos al Señor Jesús, nos acercamos a las personas con el ánimo de culpabilizarlas, de atacarlas y de estarles señalando su pecado, su debilidad y su culpa. Esto es una tragedia, porque el Señor Jesús no nos manda a hacer esa obra, nos manda a hacer la obra de conducir a las personas a Él y no de atacarlas ni de responsabilizarlas por sus malos actos. Debemos ayudar a esas personas que obran mal para que cambien y para que su carácter sea como el de Jesús, pero no culparlos. El Espíritu Santo es el que hace esa obra, señala el pecado. El Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos llama también al arrepentimiento, de tal forma que nosotros, con la ayuda de Dios, no debemos estar haciendo una obra que no nos corresponde. La palabra del Señor en Mateo capítulo 7 versículo 3 nos dice lo siguiente: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? En este pasaje de Mateo, el Señor Jesús hace un cuestionamiento, y es en esencia por qué nosotros en ocasiones dejamos de mirar el propio mugre que tenemos en nuestro ojo y nos concentramos en ver aquel pequeño mugre, como Él lo llama o como lo refiere su palabra, ¿cierto? Aquella viga o aquella paja que hay en el ojo de la otra persona. Somos especialistas muchas veces en ver los errores de los demás, pero con la ayuda de Dios debemos trabajar en procurar nuestra salvación y en encontrar mi error para corregirlo, con la ayuda de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese también es un llamado, ¿cierto?, a que nosotros no seamos cristianos acusadores de nuestros hermanos, sino que seamos cristianos ayudadores de nuestros hermanos, y que por sobre todas las cosas yo en primer lugar esté buscando mis propios errores para ahí sí poder ayudar a las demás personas.
La necesidad de justicia. El Espíritu Santo, además de convencernos de pecado, también nos quiere convencer acerca de la necesidad de justicia. El versículo 8 de Juan 16 nos dice lo siguiente: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 8 nos habla acerca de que el Espíritu Santo convencería también al mundo y a nosotros acerca de justicia, además de pecado y además también de juicio. Pero ¿cómo es la justicia del ser humano? La justicia nuestra, la realidad es que no es ni parecida a la justicia de Dios. En la tierra no hay justo ni solo uno, ni siquiera una persona es justa en la tierra. Sin embargo, Isaías hizo una descripción muy interesante acerca de cómo es la justicia del ser humano y lo vamos a leer. Isaías capítulo 64, verso 6 nos dice acerca de la justicia del ser humano lo siguiente: todos somos como suciedad, todos nuestros actos de justicia son como trapo inmundo, todos caímos como hojas secas y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. En esta descripción hecha por el profeta Isaías se nos habla de que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. En otras palabras, por muy justo que tú creas ser, la verdad nos lleva a la conclusión mediante la Biblia de que no somos justos. El único justo es Dios y por eso necesitamos de Dios y de su obra en nuestra vida para ser justos, porque la justicia de Él nos la quiere dar a nosotros. Por lo tanto, nuestra justicia perfecta es Cristo, y Cristo es justo, es perfecto, es santo, y Él sí nos puede guiar por el camino perfecto a la justicia santa de Dios que necesitamos tú y yo. Romanos capítulo 5, verso 10 nos dice: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Este pasaje de Romanos capítulo 5, verso 10 nos da a entender de que nosotros, nuestra salvación viene de Cristo. Y antes quizás estábamos en disputa o en pelea con Dios y ahora estamos en amistad, estamos reconciliados con Él. Por lo tanto, ahora con mayor razón podemos confiar en que nuestra vida es en Cristo una vida para siempre, una vida eterna, lo que promete Dios. La gran esperanza de todo creyente es vivir para siempre en un mundo donde no hay dolor, penas, aflicciones ni dificultades mayores. Por lo tanto, entonces, Cristo es nuestra justicia. Y luego también se nos habla del juicio. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, el versículo 11, se citan las siguientes palabras: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. De esta manera vemos cómo San Juan 16 continúa haciendo énfasis en la obra del Espíritu Santo y también dice que nos va a convencer de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido condenado, ha sido juzgado. Y el príncipe de este mundo hace referencia clara al enemigo más antiguo que tiene Dios, que es conocido con el nombre de Diablo o Satanás, adversario de Dios. Este ser, que fue un ser perfecto y se rebeló y está en contra de Dios, es un ser que hace una obra malévola, queriendo que tú y que yo nos apartemos de Dios, que no creamos en Él, que peleemos con Dios y que nos creamos en muchas ocasiones más perfectos incluso que Dios. Y también que creamos que no tenemos necesidad de Dios. La realidad es lo que nos muestra la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8 y verso 9. Allí descubrimos un poco de la obra que hace el enemigo de Dios para apartarnos de su camino. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. Estos versículos nos muestran entonces que el diablo no es un león, pero cita el león como una figura de él, el león rugiente buscando a quien devorar, y esa es la obra de él, anda buscando por el mundo entero personas a quien devorar, en el sentido de enseñarles que no existe Dios, hacerles creer que porque niegan la existencia de Dios son personas con intelectos superiores, y engañando al ser humano de esta manera y quitándoles lo más bonito que puede tener un ser humano, que es la fe y la esperanza en Dios. La palabra del Señor en 1 de Juan también nos sigue diciendo en el capítulo 5, el versículo 12 y 13 lo siguiente: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto os escribo a vosotros, dice Juan, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y aquí aparece esta frase poderosa y también desafiante:
¿Crees tú que tienes vida eterna? Alguien dirá, no, algún día se va a terminar, ¿verdad? Vas a fallecer. Pero la palabra de Dios nos da esperanza y nos da esta realidad, que si tenemos al Hijo de Dios y creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, le seguimos a Él, entonces tenemos vida eterna, vida en abundancia, como lo enseñara el mismo Señor Jesucristo. El Espíritu Santo guía a los seres humanos, a los hombres y mujeres, a Jesús, porque Jesús hizo todo por ti y por mí al morir en la cruz, para darnos salvación y darnos vida eterna. El Espíritu Santo nos guía a tener una herencia y de hecho nos garantiza que esa herencia es alcanzable. Veamos un poco cómo se habla acerca de la obra de Él como garantía de nuestra herencia eterna en Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. Vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, quien es la garantía de nuestra herencia, hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. Este verso nos da una esperanza maravillosa, y es que el Espíritu Santo, Él mismo, garantiza nuestra salvación y nuestra herencia eterna. Vivir para siempre con Dios en un mundo alejado del dolor, en un mundo alejado de la muerte y de las cosas difíciles que hay acá. Aunque hay pecado, aún se ve la mano poderosa del Creador y amorosa de Dios en la naturaleza. Sin embargo, sabemos de que este mundo tiene muchas complicaciones y clamamos para que Dios venga y ponga fin a este dolor, y la esperanza es esa. El Espíritu Santo nos garantiza que seremos herederos de una vida eterna en un mundo libre de maldad y pecado. Hemos llegado, queridos amigos, a la conclusión de este trimestre. El tema del Espíritu Santo es un tema muy amplio, como todos los temas bíblicos. El Espíritu Santo, al ser Dios mismo, es imposible comprender plenamente 100% todo acerca de Él. Pero lo que hemos comprendido, este poco que hemos estudiado durante este trimestre, esperamos y deseamos que sea de gran bendición para todos nosotros. En conclusión, diremos que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento, nos lleva hacia Jesús, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y además, el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros, en ti y en mí, y es la obra de transformarnos, de hacer que tú y yo seamos mejores personas, que seamos más semejantes al Señor Jesucristo. Que nuestro carácter sea de amor y sea un carácter cristiano en todo sentido. Y en todo lo que nos falta por asemejarnos a Jesús, pues trabajemos más para que lleguemos a ser muy semejantes a Él. Terminaré con la promesa y el texto base de Romanos 15:13. Allí se nos decía, según la Escritura, el mismo Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al confiar en Él, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es maravilloso este versículo porque refleja que el deseo de Dios para ti y para mí es que tengamos esperanza. En este mundo hay millones de personas que viven sin esperanza, que mueren sin esperanza, que incluso llegan a desear no vivir porque no tienen esperanza. Pero sin importar cuál sea tu problema, tu dificultad, te animo a que confíes en el Señor y a que escuches su voz, la cual te dice mediante este tema y este mensaje que desea que tengas esperanza. Y hay esperanza para los cristianos en saber de que todo puede ser mejor. La esperanza es diferente al optimismo. El optimismo es cuando vemos todo de forma positiva, pero fundamentado como en creer que todo va a ser mejor. La esperanza se fundamenta en la palabra de Dios, en creer a Dios y en creer lo que Él ha prometido para ti y para mí. Él ha prometido un mejor lugar y una vida eterna, y Dios lo cumplirá. El mismo Señor Jesucristo, que puso su vida a un lado, la volvió a tomar para vivir para siempre, porque Él es la vida y Él te da vida a ti y a mí. De esta manera llegamos al final de este trimestre de estudio acerca del Espíritu Santo. Deseamos que Dios te bendiga donde quiera que estés, que Él te proteja, que te haga feliz y que seas feliz con lo que tienes y con lo que no tienes, sabiendo de que cuando tenemos la presencia de Dios en el corazón no falta nada. Que Dios te bendiga y continuaremos entonces el siguiente trimestre aprendiendo la palabra con nuevos temas.